No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Episodio 90. Un astronauta llamado Raúl Tejón. Hola a todas y a todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Nerea? Muy buenas a todos. Pues yo me imagino que tú estarás como yo, que es atento y preocupado por la violencia racista que se ha desatado en Torre Pacheco, compañera, provocada por la propagación de bulos por parte de grupos de ultraderecha que culpaban a toda la comunidad migrante de la zona de la agresión a un señor mayor. Y yo creo, Antonio, que esto tiene un paralelismo con las agresiones homófobas que hemos visto últimamente, sobre todo en el Orgullo. Porque las agresiones racistas, aunque esto es un pogromo directamente porque están organizados, van combates, han destruido comercios, coches, estas agresiones están azuzadas por la ultraderecha, sobre todo perpetradas por hombres jóvenes, exactamente igual que las agresiones homófobas, y están reclutados los agresores en redes y en grupos de Telegram. Y yo empiezo a pensar que ya están un poco cansados de insultar y de acosar en redes, y lo que les pasa es que quieren pasar a la acción, ¿no? Como si viviéramos en un videojuego. Sí, aquí insistimos siempre mucho en la interseccionalidad de la lucha por los derechos, y yo creo que viene siendo necesaria que haya una respuesta desde las instituciones. Empezamos a estar cansados de ver cómo las fuerzas de seguridad contemplan prácticamente sin inmutarse cómo estos bárbaros ultras siembran la violencia en las calles, en las redes sociales e incluso en determinados medios de comunicación. Y cada vez es más necesario ese pacto de Estado contra los discursos de odio, sobre todo contra los discursos de odio hacia los más vulnerables, que por cierto un pacto de Estado cuyo borrador debe dormir no se sabe muy bien en qué cajón. Y que empieza a urgir exactamente. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Para terminar temporada vamos a hablar de la típica comedia romántica. Tiene una particularidad: los protagonistas de esta película son dos chicos, pero sigue siendo la típica comedia romántica. No hay armarios, ni tragedias, ni siquiera hacen falta justificaciones. David y Quique llevan 15 años juntos. David acude a la boda de Ángeles, su socia, su mejor amiga, su mariliendre. Al final de la celebración, el ramo de la novia cae en manos de David, que se da cuenta de que quiere dar un paso más en su relación. Le pide a Quique que se case con él en Las Vegas, pero Quique no acepta. A pesar de todo, David quiere seguir adelante con la idea de la boda, y ahí aparece Esteban, y hasta aquí podemos leer. David, Raúl Tejón. ¿Qué tal, Raúl? Hola, ¿qué tal? Aunque sea en la ficción, ¿cómo es eso de casarse en Las Vegas? Pues la verdad es que bastante más emocionante de lo que yo me esperaba o me imaginaba. No sé, yo tenía la sensación de que Las Vegas iba a ser un poco cartón piedra, y realmente no. Lo que te atrapa de Las Vegas es que realmente hay peso, ¿no?, en esa ciudad. Y aparte es una ciudad que conocemos todos, que hemos visto retratada y filmada a lo largo de toda nuestra vida, y entonces cuando te encuentras ahí dices, ¡ahí va! Y realmente hay muchas Vegas, hay unas Vegas que no me interesan nada, que son las del juego, el casino y el alcohol hasta que caigas redondo. Hay otra Vegas, desgraciadamente, que es la del fentanilo, que está arrasando, y tú sales por la noche y ves Walking Dead. Y hay otras Vegas que es de gente que va a pasárselo muy bien. Y eso fue lo que me gustó de Las Vegas, que realmente eso todavía existe hoy. No lo han perdido. Y claro, imagínate, una capilla, un Impala rosa, es que es muy emocionante.
Bueno, estamos hablando de Quién quiere casarse con un astronauta, la película dirigida por David Matamoros e interpretada por Raúl Tejón, Raúl Fernández de Pablo, Alejandra Nones y Sabrina Praga, que se estrena el 1 de agosto. Desvélanos lo del astronauta, porque puede que la gente se encuentre un poco perdida, ¿no?, con el título. Bueno, porque hay un juego con un astronauta y con un astronauta de peluche realmente, pero como metáfora yo creo que sirve a la película, ¿no? Porque no hace falta para convertirte en astronauta irte al espacio exterior. Yo creo que es el juego de la película y con el título, sino que yo creo que lo que hacen aquí casi todos los personajes es hacer como una incursión en el espacio interior, ¿no? O sea, ellos van para adentro para poder enfrentarse al mundo. Lo decíamos, es una preciosa comedia romántica y punto. Y punto. ¿Qué falta le estaba haciendo al cine español? Que es este tipo de historias, ¿verdad? Protagonizadas por gente LGTBI. Es que, claro, faltan en el espacio, falta visibilidad, aunque digan que no, falta visibilidad y faltan feel goods para nosotros, para la comunidad LGTB, porque estamos también muy acostumbrados a películas bastante catastróficas o de tragedias y nosotros, claro, sufrimos tragedias como el resto de los mortales, pero también tenemos finales felices. Yo estoy rodeado de gente que pertenece a la comunidad y que tiene finales felices, a pesar de que tenga que atravesar lo que tenga que atravesar en su vida como el resto de los mortales. Es decir, no por pertenecer a un grupo te vas a salvar de eso. Pero poner por primera vez la atención en que eso puedes tener un final feliz me parece que es muy esperanzador. Es la típica comedia romántica, pero también las típicas comedias románticas esconden historias y diálogos que nos pueden llevar a reflexionar. Hay un momento, de hecho, en el que David dice que, en definitiva, lo único que él quiere es que le quieran. Yo creo que eso lo podemos firmar todos, ¿no? Bueno, es que eso es lo que nos une como especie, ¿no? Yo creo que hay un motor fundamental en cada uno de nosotros, seamos quienes seamos, y es que todo lo hacemos por amor. Al final todo lo hacemos por amor, todo lo hacemos para que nos quieran. El que se mata a trabajar para tener una mansión y 18 coches en el garaje para que le digan qué bien lo has hecho, te acepto, ¿no? Al final todos buscamos cierta aceptación y de eso habla también un poco la película. Ahí había un párrafo entero de respuesta de David, y yo hablé con David Matamoros, con el director, que me dejaba la posibilidad de proponer y tal, y dije, David, esto es tan sencillo como que lo único que quiere es que le quieran, como el resto de los mortales, ¿no? La clave de todo, que es lo que le pasa también al protagonista, es que al final nos damos cuenta de que está muy bien que nos quieran los demás y no por eso tenemos que dejar el anhelo de que nos quieran, pero fundamentalmente lo que nos hace falta es querernos a nosotros mismos. Y aunque no se evidencie, sí que aparece por ahí un posible caso de bullying. David dice que el niño que ha sido gordo nunca deja de serlo. Adivinamos que lo fue y no lo pasó precisamente bien, ¿no? Yo sí, yo fui un niño gordito y yo fui un niño con una sensibilidad que no era la que se esperaba por mi género, ¿no? No hablo de otras cosas, ni de pluma, ni de... No, simplemente yo era un tipo al que le interesaban otras cosas que no eran las que les interesaban al resto de mis compañeros. Y sí es verdad, igual que el que ha sido pobre nunca deja de pasar hambre. Y lo gestiona como puede. Hay algunos que empiezan a acaparar y hay otros que empiezan a despilfarrar como una manera de exorcizar todo eso que les ha faltado. Pero al final, cuando tú estás marcado desde pequeño por algo, eso va a ser una constante en tu vida. Es que te ha conformado. Ahora el camino está en aceptar eso como parte de lo que nosotros somos y abrazarlo, porque gracias a eso hemos llegado al momento en el que estamos ahora mismo. Cuando todo es de color de rosa en una relación, pasas por alto algunas cosas de tu pareja. Cuando la relación empieza a ir peor, no consientes esas mismas cosas. Yo creo que ese es el caso de David cuando Quique insiste en dirigirse a él como gordo. Sí, claro, es que imagínate para alguien que ha sido gordo que tu pareja te llame gordo continuamente, ¿no? Y claro, es que también de esto habla también la película y por eso también hay tantos guiños a las comedias que con las que hemos crecido, ¿no? Yo siempre digo que en esta película me lo he hecho todo. Sandra Bullock, Julia Roberts, Renée Zellweger, yo he bebido de todas ellas como referencia cultural. Y uno, nos han jodido la cabeza, porque todos eran señoras que iban detrás de señores para conseguir este amor, pero dos, han sido para muchos un referente de ver por primera vez una señora empoderada que peleaba por lo que quería y que no se resignaba a tener un papel secundario en su vida. Y eso para nosotros, o por aparte de nosotros, también ha sido
Entonces, lo mismo pasa en las relaciones. Cuando tú estás en una relación y te mantienes en esa relación porque idealizas esa relación y porque consideras que eso es con lo que tú vas a ser feliz, pasas por alto muchas cosas, pero de repente cuando te das cuenta de que esa relación y lo que tú sientes y das al otro está por encima de lo que tú eres, quién eres y lo que necesitas, ahí ya no hay manera de idealizar. Entonces, si me vuelves a llamar gordo... Que viene a ser lo que pasa. Que viene a ser lo que pasa. Hablabas antes del bullying, de ese niño que fuiste. Has contado en alguna entrevista que te pasaste cabreado prácticamente desde la adolescencia hasta hace relativamente pocos años. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuáles eran los motivos de ese cabreo? Pues seguramente ese no ser aceptado, seguramente ese ser mirado desde otros sitios, seguramente no te lo estoy diciendo, pues llevo... Todos los años que llevo cabreado los llevo haciendo de terapia, ¿eh? Si no, no se me habría ido el cabreo, pero sí, una historia familiar también que tiene que ver con que mi padre se va de casa en unas circunstancias que no son las mejores y él lo gestiona desde donde lo gestiona, que es desde donde sabe y donde se permite. Y tú tienes que crecer como alguien que no merece y que es abandonado. Y sobre todo ya cuando eres consciente de que perteneces al colectivo LGTB y te das cuenta de que hay toda una sociedad que te educa para la vergüenza, ahí dices, hostia, claro, eso te enfada. Y hasta que tú no te das cuenta, pues como decía Jáuregui, al que yo leo mucho y cito mucho, ¿no? Que cuando una sociedad te educa para la vergüenza, reivindicarte es más allá de un acto vital, es un acto político y es un acto de identidad, pues las cosas cambian, ¿no? Porque cuando igual siempre el camino, ¿no? Es aceptarte y abrazar quién eres. Cuando yo abracé quién era y empecé a perdonarme a mí y por ende a los demás, porque claro, los demás también tienen sus circunstancias. La señora que te grita en la cola del mercado seguramente está con su lucha particular y muchas veces no somos conscientes de eso y a lo mejor nos podemos contagiar de esa energía y muchas veces hay que pararse y pensar qué estará pasando dentro de esa señora, ¿no? Y cuando empiezas a ver eso, empiezas a ver la vida desde otro sitio y empiezas a decir, se acabó el tango, no quiero estar enfadado. Raúl, en esta temporada, en Lo Normal, hemos hablado de mariliendres, ¿no? De esas amigas, confesoras, salvadoras, ¿no? Que lo dan todo por ti y en muchos casos cuando aparece una pareja, un amante, las dejas aparcadas en un rincón del olvido. ¿Ese es el caso de Ángeles en esta peli? Bueno, David está tan inmerso en su búsqueda personal que es verdad que se olvida un poco de todo lo que tiene alrededor, pero no de Ángeles, incluso de su propia empresa, o sea, pero luego mira cómo acude a buscarla y le dice, eres la mujer de mi vida, porque esas mariliendres son las mujeres de nuestra vida y nos han salvado de un montón de cosas. Mira, vengo de comer con una de mis mariliendres, que es Sabrina Praga, que interpreta a Ángeles en la película, y que a mí Sabrina me ha salvado de un montón de cosas. Y el vínculo que se crea con esas mariliendres es maravilloso, por lo menos en mi caso, que tengo varias, y hay algo como muy poderoso. Y no es casual que haya esta unión, por lo que decíamos antes, entre una mujer y alguien del colectivo. Es decir, es que nos han relegado desde la sociedad, a las mujeres también nos han educado para la vergüenza y para la sumisión. Entonces eso lo compartimos. Y como lo compartimos y entendemos desde ahí la vida, porque nos han criado en eso, ahí hay algún vínculo muy potente donde nos entendemos desde un sitio mucho más profundo. Bueno, por los papeles que te hemos visto, Raúl, últimamente parece que estuvieras haciendo un máster en masculinidades. ¿Crees que existen también masculinidades tóxicas entre los gays? Por supuesto que hay masculinidades tóxicas entre los gays. Todos los gays tenemos parte de masculinidad tóxica. Es que la masculinidad es algo que nos une como género, o sea, es decir, es identitario más que no tiene que ver con la orientación. Y nosotros somos hijos del patriarcado. Y como hijos del patriarcado, evidentemente, nos toca deconstruirnos. Como colectivo también. Pasiva de mierda, plumífera de mierda. Quiero decir, esto nos lo tenemos que mirar, ¿no? Y sobre todo también otras actitudes que tienen que ver con el patriarcado y que hemos mamado y que seguimos aplicando y que seguimos trasladando a nuestras relaciones y que seguimos trasladando incluso a las relaciones con las mujeres. Porque luego hay mucha parte del colectivo que incluso ocupa cuotas de poder y que con la mujer también sigue siendo discriminatorio, ¿no? Porque hay algo como que el género nos coloca a nosotros por encima de alguien.
Oye, hubo una frase sacada de una entrevista tuya con Luz Sánchez Mellado que dio mucho que hablar. Fue aquello de: a mí me han intentado sacar de algún reparto por homosexual. Luego has aclarado que no fue exactamente eso lo que querías decir, pero algo de eso sigue habiendo, ¿verdad? Bueno, sí, el otro día también lo dije en una entrevista en Shanghái. O sea, hay maneras muy veladas de hablar de mi orientación sin hablar concretamente. No es lo suficientemente atractivo. Lo han usado, yo sé que lo han usado para claro, y lo hablábamos, ¿no? Y ponía, por ejemplo, el ejemplo de Carlos Cuevas, que es, hasta donde yo sé, Carlitos, cariño mío, eres hetero y cis, nadie tiene problema en que él haga smiley, porque se supone que un hetero cis, si baja un nivel de heterosexualidad y de masculinidad, puede interpretar a un gay, pero que un gay que está por debajo en el inconsciente, que no está en la cuota de la masculinidad, porque la masculinidad tiene que ver también con la orientación y con otras muchas cosas, haga de hetero, parece que todavía a día de hoy no sabemos si lo va a hacer bien, porque este juego, que es muy sutil, todavía funciona, ¿no? Y a mí todavía me preguntan en entrevistas, bueno, ¿y cómo llevas eso de hacer un machos alfa, un machirulo de manual? Pues, cariño mío, si es que me he criado rodeado de todos estos imbéciles. No voy a saber yo hacer de imbécil, que es lo que realmente es mi personaje, un pobre hombre que no ha sabido deconstruirse y que no tiene la capacidad de mirar para adentro, aunque a lo largo de las temporadas le vamos dando toquecitos, pero es verdad que es así. Entonces es claro que se puede, todos podemos interpretar todo, todos podemos ponernos en el puesto del otro, si al final se trata de empatía, y más si eres actor. Yo puedo hacer de eso y de lagarterana. Claro, la cuestión es que no se me presupone, porque no estoy en la cota de lo más alto de la masculinidad, por decirlo de alguna manera, que luego yo también, igual que he dicho eso, también tengo otra entrevista donde yo digo, yo jamás he sentido, digamos, el rechazo o el poder. Yo es verdad que he tenido en mi carrera muchos personajes y muy diversos, y algunos, bueno, pues esto, como que estamos hablando, Raúl de Machos Alfa, que es un hetero de manual y que no... O sea, yo tampoco he tenido ese problema que otros compañeros se han tenido para hacer determinados personajes. Es verdad que yo, bueno, pues no sé si porque me sé mover en varios sitios o no sé por qué, pues lo he tenido más fácil que otros compañeros, ¿no? Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del Me Too dentro del ámbito del cine español, del sector del cine español. Ha salido algún que otro caso, como el de Carlos Berbunt, pero parece que la cosa se ha olvidado, como que ha quedado en una denuncia aislada y no se ha analizado hasta qué punto era algo estructural. ¿Tú crees que queda mucho por salir? Yo creo que queda mucho por salir en el cine y en la sociedad. Es que es vuelta a lo mismo, es decir, el patriarcado está instalado en todas partes. Es que yo no creo que haya más casos en el cine que en un despacho de abogados o ¿sabes? Claro que tiene que salir. Es que estas dinámicas de poder han existido y siguen existiendo. Es verdad que ahora estamos en un momento donde la gente se piensa muy mucho porque ha visto que hay repercusión, que ya no es gratis, ¿no?, hacer este tipo de juegos, y que te pueden llevar incluso, pues bueno, ya hemos visto los casos en Estados Unidos, hasta la cárcel. Pero claro que tienen que salir, y claro que, y no solo un Me Too en cuanto a lo sexual, sino hay que hablar de un montón de cosas. Hay que hablar de cuánto cobra un protagonista masculino y cuánto cobra una protagonista femenina, que muchas veces compartiendo, ¿no? Y hemos visto también casos, House of Cards, por ejemplo, otro caso que también podía abordar, pero imagínate, ella se negó a hacer otra temporada si no le igualaban el sueldo al protagonista, porque es verdad que eran los dos protagonistas y estaban al mismo nivel. Entonces yo creo que el camino lo estamos allanando, lo estamos ampliando, es un trabajo de todos como sociedad, de las mujeres, de nuestro colectivo, de incluso de los hombres que se están deconstruyendo y que están empezando a decir, oye, pues a lo mejor teníamos que dar una vueltita a todo esto y empezar a implantar una igualdad real, ¿no? Pero claro que tienen que salir, seguramente saldrán más casos, y está muy bien que salgan porque también nos hacen replantear si nosotros hemos ocupado alguna vez esa posición de poder y hemos podido molestar a alguien o incomodar a alguien, porque ya no solo se trata de que hayas abusado de alguien, sino que muchas veces en esto que decimos y que estamos educados en un patriarcado, muchas veces con alguna actitud hemos podido molestar a alguna compañera, aunque no sea en lo sexual, pero
digo, esto es lo que tiene que estar en la mesa y esto es lo que tiene que estar vibrando todo el rato para que cada vez más seamos más cuidadosos y pongamos la atención donde la tenemos que poner. Oye, en esta línea, Raúl, ha sido siempre muy reivindicativo en lo que tiene que ver con el colectivo, pero no solo en ese terreno. Insistes mucho en la conciencia de clase. A ti no se te va a olvidar nunca que vienes de una familia humilde de Getafe, ¿no? Una familia humilde inmigrante. Mi familia llega a Getafe huyendo de la miseria de Ciudad Real, miseria a la que son obligados porque tienen que vender todo su patrimonio y toda su fortuna para pagar sobornos para que a los hombres de esa familia no se les llevara al paredón. Entonces, cuando ya no hay dinero, pero han conseguido sacar a los hombres, lo que viene después es el señalamiento y la vergüenza, rojos. Y tienen que salir de ese pueblo porque no encuentran ni siquiera trabajo. Y si encuentran, ya sabemos de lo que era. Pues como ahora los migrantes, ¿no? El maletero, el que te limpia los zapatos, la que cuida de los baños del casino. Entonces vienen a Getafe a construir una vida mejor. Y fui pregonero de las fiestas hace poco en Getafe y yo soy muy reivindicativo también con Getafe, porque me parece que Getafe ha construido una identidad que tiene que ver con eso, con que la migración llegó allí y la población de allí se hizo una con el migrante y constituimos una identidad donde no importa si eres de Getafe de toda la vida o has venido de fuera porque has venido a trabajar. Mi abuela tocaba el despacho del alcalde conmigo de la mano para que soterraran la vía porque le daba miedo que yo jugara en el campo que había enfrente, y el alcalde la atendía siempre, porque también era migrante y porque era de al lado de su pueblo. Entonces, claro que no se me va a olvidar, es que eso no está en mi ADN. Desde que mi madre me concibe, la duplicación celular que hay en mí se hace con ese miedo a ser señalado, con esa vergüenza, con ese hambre y con esas ganas de tener un mundo más justo. Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, es la justicia social, es la igualdad de oportunidades para todos. Y con esa historia familiar, Raúl, y con ese bagaje, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando ahora en Torre Pacheco? ¿Y cómo lo vamos a vivir? Sobre todo con mucha pena. Ellos quieren que tengamos miedo, pero a mí me da mucha pena porque estamos en una sociedad donde la información circula en clips de 30 segundos y donde no hay un análisis y una reflexión profunda de todo lo que pasa. Entonces, claro, esos discursos calan y me da mucha pena que se compren esos discursos y que lo compre gente que seguramente va a estar señalada dentro de 2 días. Hablabas antes de que hasta hace bien poquito habías estado cabreado. Sin embargo, la cosa ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Lo del éxito de Machos Alfa, ¿cómo lo estás llevando? Hemos perdido la cuenta ya de los países en los que se ha emitido la serie. 192. No lo sé porque son todos los países en los que existe Netflix y nosotros estrenamos a nivel global. Es un original de Netflix, se estrena en todos los países. Yo había vivido otros momentos, pero a nivel nacional. Yo fui un chico al salir de clase y a mí me conocía hasta el gato. Con un personaje secundario, pero da igual, al salir de clase tenía... O Ana y los 7, que a día de hoy sigue teniendo récord de audiencia porque aquello fue... Las bodas de Ana eran como... Y a mí en Ana y los 7 me conocían desde los niños de 4 años hasta los abuelos de 80. Pero Netflix tiene otra cosa que es la globalidad. Es decir, yo me voy hace 2 años a rodar Un astronauta a Buenos Aires y dije, lo primero que hago es me voy a Corrientes a ver teatro. Me tuve que ir. Porque no podía caminar, era como un Rolling Stone en Argentina, y ahí es cuando te viene alguien de Taiwán, que dices, ¿Taiwán? Dices, sí, en Taiwán ha sido número 1. Y mucha alegría también de que esto pase con productos españoles y de que también nos quitemos un poco el polvo de encima, porque los americanos lo tienen muy claro, ellos trabajan para el mundo anglosajón, que es mucho. Pero nosotros desde aquí, haciendo nuestras cosas pequeñitas, todavía tenemos un poco la mentalidad de, bueno, esto es para España y cuando estrenaron Machos Alfa decían, la comedia no viaja. Cuidado, porque esto es algo muy local. Y la comedia viaja y viaja todo. Y poder entender que tenemos una industria tan potente como para trascender fronteras y que nuestras historias... La Casa de Papel, o sea, es que... Pero bueno, estas cosas, es decir, que Machos Alfa ha desbancado el juego del calamar y dices, ¿cómo? Es muy emocionante eso, más allá de que me ha abierto puertas en otros países y más allá de que todo. Me da mucha alegría que me haya pillado con esta edad, pues a lo mejor si no, pues me pilla con 20 me puedo poner un poco tonto. Normal.
¿Qué tipo de varita mágica tienen los hermanos Caballero? ¿Que lo convierten en oro todo lo que tocan? Yo creo que tienen, primero, una capacidad de entender la comedia y el ritmo de la comedia, porque además ellos lo tienen clavado, o sea, pelean por una réplica y para que la digas exacta porque ellos luego entienden muy bien el ritmo. Y a mí lo que me parece que tienen Machos Alfa y otras producciones de ellos es que no retrata ganadores, retrata perdedores, con lo cual nos iguala a todos por lo bajo. Y ahí se puede estar identificado cualquiera, que es el buen humor, ¿no? Cuando yo señalo al diferente para hacer el chiste, esto no es humor, o por lo menos no es un humor que a mí me gusta. Pero cuando yo igualo a todos por debajo y veo las miserias y lo que escondemos todos, ahí todos nos podemos sentir identificados. Y entonces no podemos juzgar, porque entendemos a todos. A lo mejor hay alguien que no se identifica con Raúl Camacho, pero sí con el personaje de Luis o sí con el personaje de Luz, porque todos tenemos miserias. Y eso me parece muy inteligente y me parece que lo hace muy bien. Oye, hablemos un poco de otros proyectos. El 8 de agosto se estrena otra peli tuya, un X2, dirigida por Alberto Utrera, en compañía de Paco León, entre otros. ¿Qué nos cuenta esta peli, Raúl? Pues 1X2 nos lleva también un poco a la miseria humana, ¿no? Al cómo cambiaría tu vida, o cómo imaginas que cambiaría tu vida si tuvieras un poquito de dinero, ¿no? Y poner en el dinero esa capacidad de transformación que siempre tiene el dinero, ¿no? Por detrás, cuando por lo general el dinero emponzoña muchas cosas, ¿no? Y vemos que la gente que gana la lotería les hace una entrevista 3 y 4 años después y te dicen, pues estoy peor que antes, ¿no? Porque por un montón de cosas. Pero lo que cuenta es la historia de dos parejas que se juntan un fin de semana y que tienen la posibilidad de ganar una quiniela y empiezan a hablar de la posibilidad o empiezan a imaginar cómo cambiarían sus vidas si realmente les tocara. Y empieza a ponerse la cosa difícil. Entre los amigos, entre las parejas, y acaba... No voy a decir cómo acaba, pero es interesante digamos, el retrato que hace Alberto Utrera de esa miseria que todos tenemos. Oye, muy importante, Raúl, empiezas a rodar dentro de nada tu primera peli como director. No sé si eres supersticioso, ¿nos puedes contar algo? Bueno, puedo contar poco. Es verdad que hemos retrasado un poco el inicio del rodaje, pero es una idea original de Joaquín Llamas, que es director también y guionista, y que un día me dijo, Cari, me llama Cari, mira lo que he leído, y me dio una noticia sobre algo muy peculiar y sobre lo que yo tenía desconocimiento absoluto, y me surgió un vómito de 40 páginas que al día siguiente tenía Joaquín en su mail, y dijimos, aquí hay historia, evidentemente. Estuvimos ahí ya pimponeando para terminarla y estaba ahí como escondida como en un cajón, como yo... Tenía otro proyecto que parece ser que iba a salir y tal. Y cuando hablé con mis productores, con Garajonay, con Carlota Amor y con Fede Pájaro y tal, me dijeron, nosotros pensamos que K tiene más el carácter de una ópera prima, K se llama, y la va a protagonizar Emilio Wale, al que no puedo estar más agradecido, no por esto, sino porque ha sido también un compañero de vida. 30 años llevamos peleando y queriéndonos. Y estoy como con mucha ilusión, como con mucha expectativa, pero también con una cierta tranquilidad porque estoy rodeado de gente que me aprecia, que me entiende, que confía en mí. Yo muchas veces hago como, sí, como diciendo, lo tengo súper claro, y yo digo, madre mía. Pero claro, si ellos confían tanto en mí, no les puedo defraudar. Pero entonces estoy como así, como muy expectante, pero con muchas ganas, imagínate. Es un sueño, es un sueño. Está Emilio y está Getafe, ¿no? Está Getafe porque rodamos 3 semanitas en Getafe, sí señor, una detrás de otra, que soy embajador cultural de Getafe este año, ¿eh? Hay que decirlo. El día 1 se estrena ¿Quién quiere casarse con un astronauta?, dirigida por David Matamoros y con Raúl Tejón al frente del reparto. Raúl, oye, que vaya todo muy bien con esta peli, con todos los proyectos que tienes por delante. Muchísimas gracias. Un abrazo, Raúl. Un abrazo grande. Los acontecimientos de las últimas semanas demuestran que los delitos de odio se ceban siempre con los más vulnerables. Por eso reclamamos una vez más la necesidad de llegar a un pacto de Estado contra estos delitos.
La columna de este episodio la firma Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. ¡Qué tiempos más desalentadores! ¡Qué rabia este cuento con un argumento muy cuidado e intencionado! Dibujar a una minoría de amenaza y vestirla como el enemigo a batir. Y ahora, la violencia que vemos en las calles y en las redes es el final amargo de un relato que ha ido construyendo una imagen sesgada de los grupos vulnerables, con la intención de mantenerles en los márgenes. Una imagen basada en el odio. Un odio que alimenta estereotipos, que calienta a fuego lento el caldo de los prejuicios y que acaba legitimando el acoso, la discriminación y la violencia que sufrimos. ¿Pero quién amenaza nuestra democracia? ¿Quién la enriquece con su diversidad? ¿O quien hace tambalear con sus discursos y sus acciones los pilares de la igualdad y la justicia social? Si las disidencias somos una amenaza, es solo para el modelo de sociedad que pretenden imponer. Uno que pone en riesgo la cohesión social y los valores de nuestra democracia. Los discursos de odio estigmatizan, los delitos de odio matan, y el silencio cómplice y la inacción contribuyen a esa violencia. Es hora de mostrar un compromiso social e institucional real y visible, y ese compromiso pasa por la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, que no sea una mera declaración de intenciones, sino que contenga medidas efectivas que acaben con esta lacra. Con papel mojado no se puede construir una sociedad sólida, justa e igualitaria. Se requiere de voluntad, valentía, compromiso y convicción. Este sí que sí, es el punto final de la cuarta temporada de Lo Normal. Paramos en agosto, pero el 8 de septiembre prometemos estar aquí de nuevo con las fuerzas renovadas. Y cerramos en el episodio 90, Antonio, que me parece un número redondo y precioso y una década estupenda, la del pelotazo. Tened paciencia, esperadnos, volveremos exactamente con fuerzas renovadas y con muchos temas nuevos. Hasta entonces, y gracias por habernos acompañado toda esta temporada. Y nos despedimos en compañía de Raquel García, Pablo Palacio, Roberto Cuadrado y José María Sendra. ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Andrés Galáraga. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.